con el tema. Vamos a hablar entonces de ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Y pues necesariamente pues lo primero que tenemos que hacer es pues recordar pues básicamente el concepto de valor absoluto, ¿cierto? Entonces recordemos que es el valor absoluto. El valor absoluto corresponde a la distancia que existe desde un número hasta el origen. Entonces, si nos ubicamos en la recta numérica, como la que encontramos acá, por ejemplo, el valor absoluto de menos 5, pues será la distancia que existe desde menos 5 hasta 0, entonces en este caso será 5. El valor absoluto de menos 10, que es la que está representada aquí en la gráfica, desde menos 10 hasta 0, pues es 10, ¿cierto? Podemos tener el valor absoluto de una operación, por ejemplo, menos 6 menos 11, pues sabemos que ambos son negativos, los sumamos, nos da menos 17 y el valor absoluto de menos 17 será 17. Entonces, pues básicamente, pues por decirlo de una forma un poquito más coloquial, pues simplemente cuando tenemos el valor absoluto de un número, lo que hacemos es poner el valor como un valor positivo, ¿sí? Bueno, tenemos aquí algo especial y es cuando hablamos de una ecuación. Si lo que tenemos dentro de nuestro valor absoluto es una ecuación, entonces aquí, por ejemplo, tenemos valor absoluto de x igual a 10. Entonces, para que me dé 10 acá, ¿sí? El valor absoluto o lo que tengo dentro del valor absoluto puede corresponder a un valor positivo o negativo, es decir, esa X que tengo representada aquí podría ser 10 o menos 10, ¿cierto? Porque si es 10, pues mi respuesta será, cuando la meto dentro del valor absoluto, será 10. Y si tengo menos 10, cuando la meto dentro de valor absoluto, pues la respuesta también será 10, ¿sí? Entonces, siempre que estemos hablando de ecuaciones o de inecuaciones, cuando encontramos que están dentro del valor absoluto, pues necesariamente encontramos las dos opciones, o que sea positivo el resultado antes de meterlo al valor absoluto, o que sea negativo, teniendo en cuenta que el valor absoluto pues siempre me lo va a convertir a positivo, ¿sí? ¿Sí está claro? Bueno, ¿me están escuchando, chicos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces el valor absoluto como tal, digamos que es una operación, ¿sí? Y una condición también. Entonces, como operación, pues tiene unas propiedades básicas. Entonces, acá, pues encontramos algunas de sus propiedades. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de menos a, entendiéndose como a, pues, cualquier número, ¿sí? Es igual al valor absoluto de a. Yo sé que el valor absoluto de menos 5 será igual al valor absoluto de 5, porque en ambos casos, pues, dará el 5 positivo. Si tengo el valor absoluto de a elevado al cuadrado, será igual a al cuadrado. ¿Por qué? Porque necesariamente pues el cuadrado me implica pues que el resultado va a dar positivo, ¿cierto? En los dos casos, más por más me dará más y menos por menos pues también me dará más. ¿Listo? Aquí esto pues que no alcanza a estar completo, estamos hablando de raíz cuadrada, ¿sí? Entonces pues sabemos que si tengo raíz cuadrada y está elevado al cuadrado, pues el 2 de acá se cancela con el índice de la raíz y obtengo el mismo valor de a. Y como estamos hablando de raíz, pues necesariamente, y va elevado al cuadrado, pues necesariamente el valor será positivo, ¿sí? Esto pues digamos que es una información, digamos, general, pues para tenerla en cuenta, para conocerla básicamente. Y aquí tenemos otras dos propiedades. Entonces tenemos una propiedad de que si tenemos dos cantidades que se están multiplicando, es lo mismo sacar cada cantidad por separado en los valores absolutos. Y si las tengo dividiendo, también corresponde exactamente a lo mismo. Puedo aplicar, digamos que, una propiedad distributiva en este caso, ¿sí? Lo distribuyo para el numerador y el denominador o para pues, cada uno de los factores de la multiplicación. Dense cuenta que aquí no aparece la suma ni la resta, porque el valor absoluto pues no puede descomponerse para suma y resta. Es decir, no es lo mismo tener la suma dentro de un valor absoluto
que tener el valor absoluto para cada valor, ¿sí? Entonces, por eso no aparece aquí la suma ni la resta dentro de las propiedades de valor absoluto. Bueno, entonces, pues vamos a entrar en materia, vamos a ser muy específicos. La idea es que tengan las herramientas básicas pues para poder resolver pues los ejercicios que se dejan al término de la guía. Estamos trabajando en este momento, vamos pues como para que tengan una idea más o menos a mitad de segundo periodo a nivel de temas. Esta será la guía pues en la última guía de tercer periodo. Ustedes saben que pues por los temas de tiempo y demás pues por todas las circunstancias, digamos que la velocidad con que trabajamos es diferente, ¿sí? Pero pues va, más o menos con este tema estamos quedando hacia mitad de temas de los que deberíamos ir en segundo periodo, pues para que lo tengan presente. Bueno, entonces vamos a ver ecuaciones con valor absoluto. ¿Por qué hay necesidad de a veces establecer ecuaciones con valor absoluto? Pues porque existen ciertas circunstancias, digamos que solamente pueden tener una respuesta positiva frente a algún tema en particular. Por ejemplo, si estamos hablando de distancias, pues las distancias siempre van a tener que ser positivas, ¿sí? Y así pues con una serie de digamos que circunstancias específicas que solamente pueden tener respuesta positiva ya dentro de un contexto real. ¿Listo? Bueno, pues vamos a mirar de lleno pues el procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos a resolver una ecuación que tiene dentro de su estructura un valor absoluto? Recordemos, el valor absoluto está representado por estas dos lineecitas que vemos acá. Así lo representa mi computador, generalmente es como un poquitico más larga, pero pues esa es la representación básica. Entonces aquí tenemos el valor absoluto de 2x más 16 igual a 5. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pues establecer, devolvernos aquí a esto que tenemos acá, que vimos acá, que cuando estoy hablando de valor absoluto, pues para que esta respuesta me dé 5, ¿cierto? Positiva, lo que tengo aquí adentro puede ser un valor positivo o puede ser un valor negativo. En los dos casos, el valor absoluto me lo va a convertir en positivo, ¿sí? Es decir, 2x más 16 sin el valor absoluto puede ser un valor positivo, o 2x más 16 sin el valor absoluto puede ser un valor negativo. Y partiendo de esa premisa es que vamos a desarrollar todos los ejercicios pues, que tienen que ver con valor absoluto. En esta guía en particular yo no les quise dejar ningún link para que vieran pues no porque quiera casarme solamente con una metodología, pero pues me preocupa que se confundan porque pues revisando los videos en internet, digamos que cada profesor tiene como una metodología. Obviamente se llega siempre a la misma respuesta, pero para tratar de entender las cosas, pues se tienen como diferentes metodologías. Uno aplica una fórmula, otro dice que lo vamos a llamar A, otro dice que lo vamos a llamar W. Entonces, pues la idea es, lo que espero es que podamos pues como entender acá el procedimiento y pues lo podamos aplicar. Sin embargo, pues si ustedes tienen más dudas y demás, tal cual como aparecen los títulos, pueden buscarlo, pueden buscar videos en YouTube para pues tratar de complementar el tema. Pero pues como les digo, es bastante simple y puntual y pues así traté de trabajarlo. Entonces, para resolver una ecuación de este estilo, entonces lo que vamos a hacer es establecer las dos posibilidades. Una, que esta parte sea positiva y la otra, que esta parte sea negativa. Indispensable poner el paréntesis acá, sí, es necesario, porque pues estamos hablando del resultado de todo esto. Entonces, que el resultado de todo esto me dé negativo, por eso le pongo paréntesis, ¿sí? Y acá, pues como la respuesta positiva, pues no necesitaría el paréntesis. Digamos que acá no es obligatorio. Acá entonces simplemente despejo la ecuación de la forma habitual utilizando transposición de términos. Yo sé que el 16 está sumando, lo paso a hacer la operación contraria, pasa a restar. Entonces nos quedaría 2x igual a menos 11, ¿cierto? Y el 2 que está multiplicando la x lo paso a dividir.
como estoy hablando de una ecuación, entonces pues tengo una de las respuestas, menos 11 medios, ¿sí? O sea que el valor de x acá puede ser menos 11 medios, ¿ok? Listo. Y la otra parte de la respuesta es esta. Entonces asumo la parte negativa. Como tengo un menos acá, multiplico por lo que se encuentra adentro. Entonces menos por más me da menos. Menos por más menos. Menos 2x menos 16 pues igual a 5. Despejo de forma habitual. 16 está restando, pasa a sumar. Nos da 21. Y luego el menos 2 está multiplicando la x, pasa a dividir. ¿Sí? Nos queda con signo negativo, ¿sí? Entonces las dos respuestas que obtenemos acá son menos 21 medios, coma, menos 11 medios. O sea, son dos números diferentes, ¿sí? No, claro que no estamos hablando de una pareja ordenada, ni mucho menos. Por eso tenemos, digamos, que este tipo de paréntesis acá, ¿sí? Entonces quiere decir que tanto este valor como este valor satisfacen, pues, esta igualdad, estableciendo pues que estamos hablando de valor absoluto. ¿Listo? Y la respuesta sería esta. ¿Sí está claro? Profe, o sea que en los ejercicios que usted nos dejó, tenemos que hacer los dos tipos de procedimientos. Los dos tipos de procedimiento, sí, claro. O sea, es que la respuesta está compuesta por dos partes, digamos, ¿sí? Entonces tienes que Bueno, hacer sí, esto y esto, sí, las dos, porque tienes que darme dos respuestas, porque esto puede ser, pues, una respuesta si el valor total es positivo o una respuesta si el valor total es negativo, ¿sí? Entonces, sí, se necesita esta parte y esta parte, claro. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Es otra ecuación, pues démonos cuenta que tiene igual, es otra ecuación, pero pues tenemos valor absoluto a los dos lados, ¿sí? Es una ecuación pues un poquitico más complicada que la anterior. Eh, pues por eso la quise como traer aquí de ejemplo. Sin embargo, dentro de los ejercicios que les coloqué, pues creo que no hay ninguno así. Bueno, entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Pues lo que vamos a hacer cuando encontremos valor absoluto a los dos lados del igual es dividir toda la ecuación, toda, por el valor absoluto que se encuentra acá, ¿sí? Entonces estamos dividiendo esta primera parte, primer miembro de la ecuación, por el valor absoluto y acá también por el mismo, ¿sí? O sea, este valor lo tomo para dividir toda la igualdad. ¿Listo? Entonces aquí esto, pues me queda exactamente así, ¿sí? Y pues como este valor de acá es exactamente igual a este mismo de acá, entonces puedo simplificar y me queda 1, ¿cierto? 3x más 2 sobre 3x más 2, en valor absoluto pues me da 1, ¿sí? Como esto es igual a esto de acuerdo a la propiedad que vimos por aquí al principio, acá, que es lo mismo si yo tengo valor absoluto total o si divido el valor absoluto entre el numerador y el denominador. Entonces, aplicando esa propiedad, pues pasamos de tener valor absoluto numerador y denominador a tener un valor absoluto total en toda la fracción. ¿Sí? Listo. ¿Y qué hacemos? Pues lo mismo. Establecemos las dos tipos de respuestas, una positiva y una negativa. Entonces, la positiva es la que está acá. ¿Qué hacemos? Pasamos todo este término que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar por el 1. Entonces, pues como es por 1, me da exactamente el mismo valor, ¿sí? Y despejo, tengo aquí una ecuación con una sola incógnita que es la x, despejo normal. Entonces pasamos al lado izquierdo todos los que tienen x, al lado derecho los que tienen número normal, ¿sí? Entonces aquí me da menos 2x, el 3 está sumando, pasa a restar, este 2 es este mismo 2, este 5 está sumando, pasa a restar al otro lado, tengo menos 2 menos 3 me da menos 5x, y acá 2 menos 5 me da menos 3, finalmente el menos 5 está multiplicando la x, lo pasamos a dividir, me queda menos 3 sobre menos 5, menos por menos más, entonces me queda 3/5, que sería la primera respuesta. La segunda respuesta, entonces, la hacemos con resultado como si estuviera negativo, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo esto? Recordemos que esto es como si tuviera menos 1 acá, ¿cierto?
y ese valor va a multiplicar, recordemos, solamente el numerador, ¿sí? Entonces, 5 por menos 1 por 5 menos 5, menos por menos pues me da más 2x, y este valor que está acá lo vamos a pasar aquí a multiplicar el 1. Entonces, pues como es por 1, me queda exactamente el mismo valor. 3x más 2, ¿sí? Pasamos todos los que tienen x al lado izquierdo, los que no tienen x al lado derecho y hacemos la operación. 2x, este está sumando, pasa a restar, me da menos 3x. Al otro lado me queda el 2, el 5 está restando, lo paso a sumar, me queda 5. 2 menos 3 me quedará menos x y al otro lado 7, ¿sí? Como sabemos que para despejar la x debe quedar al final siempre positiva, entonces pues multiplicamos a los dos lados por menos 1 y el valor aquí será negativo. Bueno, aquí faltó, vamos a corregirlo porque este valor necesariamente nos quedaría negativo, ¿no? Listo. Entonces, tendríamos x igual a menos 7 y los dos valores que representan la solución de la ecuación, entonces será pues menos 7 y 3,5, que serían los dos valores resultados de esta ecuación. ¿Listo? Oye, tengo una pregunta. Es que quería saber si en la primera parte también se puede dividir todo por el primer valor, por el 5 menos 2x. ¿Acá? Sí. Sí, claro. Entonces llegaríamos aquí, tendríamos el 1 a este lado, ¿cierto? Sí. Y al otro lado pues tendrías 3x más 2 sobre 5 menos 2x, ¿sí? Pero pues cuando tú lo pasas para acá, pues llegamos básicamente a lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Listo. Pero sí, claro que sí. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces aquí estamos hablando de ecuaciones, ¿sí? Recuerden que ecuaciones es cuando tenemos pues el signo de igual y una incógnita. Vamos ahora a ir con las inecuaciones, pero también con valor absoluto, ¿sí? Bueno, entonces acá pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué cambia? Solamente el signo mayor o menor que, ¿cierto? Si yo tengo una desigualdad, también se pueden presentar las dos condiciones, que lo que tenga dentro de valor absoluto sea positivo o que lo que tenga dentro de valor absoluto sea negativo. Son esas dos condiciones. Esta me va a generar una respuesta y esta me va a generar otra. ¿Cómo me las genera? Exactamente de la misma forma. Me da una ecuación, una inecuación, perdón, y la solucionamos pues de la forma habitual. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo mismo que habíamos dicho en la guía anterior, que lo mismo que habíamos dicho en la guía anterior, que simplemente si voy a dividir o multiplicar por un número negativo, el signo de la desigualdad cambiaría, ¿sí? Entonces acá, pues la respuesta es los x menores o iguales que 7, ¿cierto? Y acá, como es x negativa, entonces necesariamente cambiamos el signo de la desigualdad y nos quedaría los x mayores o iguales que menos 7, porque aquí es como si tuviéramos menos 1, ¿no? Entonces, divido 7 entre menos 1, pues me da menos 7. ¿Listo? Lo vamos a representar aquí en la recta numérica. Entonces, x menores o iguales que 7. Entonces, tenemos el 7 acá, esta flechita pues como para ubicarnos bien en la escala. Entonces, los valores menores o iguales que 7, entonces están representados aquí por la recta amarilla. Recordemos que si es menor o igual, pues estamos hablando de un intervalo que es cerrado, ¿cierto? Y por eso la bolita está rellena aquí. Y el otro valor son los x mayores o iguales que menos 7. Aquí tenemos menos 7, entonces son mayores o iguales que menos 7, irán en sentido contrario, ¿sí? ¿Cuál será la respuesta en este caso? La respuesta de una desigualdad con valor absoluto cuando el signo es menor o igual que siempre se obtendrá con la intersección de las dos respuestas. ¿Por qué con la intersección? Digamos que es una de las propiedades básicas de valor absoluto. Acá pues no la escribí, pero debería estar aquí, dentro de las propiedades básicas de valor absoluto, ¿sí? Entonces, siempre que estemos hablando de una desigualdad
y en valor absoluto con el signo menor que, pues vamos a hablar de la intersección de las dos respuestas. La respuesta que me da de contemplar el resultado positivo y la respuesta que me da de contemplar el resultado negativo. ¿Sí? Bueno, entonces como sabemos que es la operación de intersección, pues sabemos que la respuesta será entre menos 7 y 7. Los x que pertenezcan a los reales, siempre y cuando sea menos 7 menor o igual que x y x menor o igual que 7, o sea, los valores que están aquí en este pedacito, ¿sí? O ya en notación de intervalo será desde menos 7 hasta 7, intervalo cerrado. Entonces recordemos que el paréntesis va paréntesis cuadrado. ¿Listo? Bueno. ¿Está claro hasta aquí? Pero hay una pregunta, es que en el mayor igual que, o sea, cuando uno hizo la anotación, ¿no tenía que cambiar también el signo? Acá sí, mira. Sí, o sea, en la parte de abajo ahora. Sí. O sea, quiere decir que las respuestas son los mayores que menos 7. Entonces, es este verdecito de acá, ¿sí? Entonces, tu respuesta son estos números, estos, los de la intersección. Entonces, son los x menores o iguales que 7, o sea, de aquí para allá, ¿sí? Y al mismo tiempo los x mayores o iguales que menos 7, o sea, los que van de aquí hasta acá, ¿sí? Listo. Ok. Y pues el tema de intersección hace referencia al signo que encontramos aquí al principio, ¿no? Cuando estamos hablando del valor absoluto. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si la inecuación se encuentra establecida para un número negativo? Entonces, ¿qué pasa si me están hablando que un valor absoluto sea menor o igual que menos 100? La respuesta en este caso siempre será 0. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, aquí vamos a hablar de desigualdades mayor o igual que. Entonces, aquí es claro, estoy hablando exclusivamente de desigualdades menores o iguales que. Aquí, perdón, aquí vamos a hablar de las desigualdades que son mayor o igual que, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de si la desigualdad es mayor o igual que, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos las dos respuestas, una positiva y una negativa, ¿cierto? Entonces, aquí cuando estábamos hablando de menor o igual que, estamos hablando de intersección. Cuando estamos hablando de signo mayor o igual que, estamos hablando de unión, ¿sí? Entonces, x mayores o iguales que 6, entonces será todo este conjunto de números. Y acá los x menor, bueno, aquí está al contrario el símbolo. X menores o iguales que menos 6. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando de todos los números que se encuentran desde menos 6 hasta menos infinito. Como la operación de la que estamos hablando en este caso es unión, pues si yo uno esto con esto obtenemos entonces el conjunto de los números que sea menor o igual que 6, que son todos estos, ¿cierto? Unido con el conjunto de los números que sea mayor o igual que 6, todos estos, ¿sí? Y en notación de conjuntos, pues será el valor que viene desde menos infinito hasta menos 6 y acá desde 6 hasta 14. Perdón, desde 6 hasta más infinito. ¿Listo? Bueno, ¿sí está claro hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, entonces acá también tenemos una circunstancia especial si la inecuación se encuentra establecida para un número negativo. En este caso, si la inecuación se encuentra establecida para un número negativo, entonces nos vamos a encontrar con que la respuesta será todos los reales, ¿sí? Vamos a mirar aquí unos ejemplos como para darle más fuerza a eso. Bueno, entonces aquí voy a empezar por este, tal vez, bueno, empecemos por acá. Entonces, que es como el más sencillo. Entonces tenemos aquí una desigualdad, no, pero primero, bueno, vamos a hacer otro ejemplo aquí, completamente nuevo mejor, antes de todo eso. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el valor absoluto de
2x más 5 menor que 6, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer para resolverlo? ¿Qué creen? Para el negativo y el positivo. Claro, entonces establecemos el valor negativo y el positivo. Entonces el valor positivo será 2x más 5 menor que 6, ¿cierto? Y tengo que resolverlo. Y el otro sería el valor negativo, ¿sí? Que sería, no olvidemos el paréntesis, menos, entonces 2x más 5, 2x más 5, acá, menor que 6, ¿sí? Listo, entonces establecemos las dos posibilidades. Siguiente medida, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos acá? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer, chicos? Resolver la inecuación. Resolverla. Entonces dejamos las x a un lado, los números al otro, ¿cierto? El 5 está sumando, lo pasamos a restar al otro lado, nos queda 6 menos 5. Entonces 2x menor que 6 menos 5, 1, ¿sí? Como la x debe quedar sola, entonces nos quedaría un medio, 1 sobre 2, ¿cierto? Un medio. Entonces, claramente aquí no he alterado el signo en ningún momento porque pues no he tenido que dividir por ningún número negativo, ni dividir ni multiplicar, ¿sí? Listo, y ahora resolvemos la otra. Entonces acá multiplico primero el menos por todo lo que encuentro dentro del paréntesis, entonces me dará menos 2x, menos por más me da menos, entonces menos 5, ¿cierto? Menor que 6. Y lo mismo, entonces me dará menos 2x, el menos 5 lo voy a pasar al otro lado, pero aquí no altero el signo. ¿Por qué no lo altero? Porque no está multiplicando. Porque no estoy multiplicando ni dividiendo por un número negativo, solamente lo estoy pasando a sumar, ¿cierto? Estamos hablando de suma y resta. Y aquí, entonces, ¿se alteraría o no se alteraría el signo? Sí, porque está en negativo. ¿Cómo? Necesariamente, ¿cierto? Porque vamos a pasar a dividir este menos 2. Entonces voy a dividir por un número negativo. Entonces el signo, pues debe ser al contrario. Listo. Entonces más 5 nos da 11, ¿cierto? Y ese 11 lo dividimos entre menos 2. ¿Sí? Entonces ya establecí mis dos respuestas. Aquí están. Lo siguiente que vamos a hacer es representarlas en nuestro plano y tener en cuenta qué signo tengo. Entonces, este es el signo menor que, ¿cierto? Entonces dijimos que si es menor, es unión o intersección. ¿Qué operación era? ¿Recuerdan? Entonces, si la desigualdad es menor o igual que, vamos a hablar de intersección. ¿Listo? Entonces, solamente con mirar el signo, yo ya sé que la operación que tengo que hacer entre los dos intervalos va a ser una intersección. ¿Listo? Bueno, ahora hacemos la representación en la recta numérica. ¿Sí? Me voy a robar este de aquí. Listo. Entonces será los x menores que un medio, o sea, 0,5, ¿cierto? Entonces vamos a ajustar todo el tema. Entonces, menores que un medio. Un medio es 0,5, ¿cierto? Entonces estaría más o menos por acá. Vamos a quitar todo esto de aquí por ahora.
Entonces, los x menores de 1/2 arrancaríamos aquí, ¿cierto? Y menores, pues nos hace referencia que vamos hasta menos infinito, ¿sí? Y los x mayores de 11/2. Entonces, 11/2 sería 5,5, ¿cierto? Menos 5,5. O sea, estaría ubicado el otro número aproximadamente aquí, ¿cierto? Y son los x mayores, entonces nuestro intervalo vendría así. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Bueno. Pero ¿por qué menos? ¿Por qué qué? Menos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué menos? ¿Por qué Para hacer la negativo? intersección. Sí. En donde x es mayor a 11 Ah, porque mira, menos 2. porque este menos 2 te afecta toda la fracción, ¿sí? Pues yo ahí lo puse en el denominador, pero es lo mismo si tú lo pones en el numerador o lo pones como signo de toda la fracción. ¿Sí? Ah, El ok. 2 viene desde O acá. sea, así vaya en el 11 o en el 2 o en otro cualquier número, va a ser menos. Exacto. O sea, lo puedes poner en el 11, lo puedes poner en el 2 o pues digamos que en este caso lo más correcto es ponerlo aquí como signo completo de la fracción. Lo que no puedo es ponerle menos arriba y menos abajo, porque ahí sí, pues menos por menos da más y el resultado de la fracción quedaría positiva y la estaría alterando. ¿Sí? Bueno, entonces, y pues finalmente estamos hablando de intersección, entonces pues la respuesta que nos compete será desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, pues la representamos como un intervalo, en este caso pues estamos solamente en signo menor, no menor o igual, entonces será un intervalo abierto, ¿cierto? Un intervalo abierto entre menos 11,2, ¿sí? Y el otro valor que sería 1/2. Ah, perdón, 11 medios, perdón, disculpen. Entre 11 medios y 1/2. ¿Listo? Entonces, esa sería la representación a nivel de intervalo. Y la representación, pues en notación de conjuntos, vamos a tomarla de aquí. Pues sería esta misma, ¿no? Entonces será los x que pertenecen a los reales, tales que x sea mayor que menos 11 medios, ¿cierto? Y al mismo tiempo sea menor que 1/2. ¿Listo? ¿Sí está claro? Chicos, Sí, señora. ¿sí me están escuchando bien? Bueno, entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer en todos los ejercicios. Establecer la parte positiva, establecer la parte negativa, mirar si el signo que tengo acá es menor o mayor que, y dependiendo de eso sabré si la operación que tengo que realizar es intersección entre las dos respuestas que tengo o unión, ¿sí? Y a eso se reduce pues básicamente todo el procedimiento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar otros ejemplos que tenemos aquí. Entonces ahora sí, vamos con este ejemplo. Tengo un valor absoluto acá, tengo una variable acá y tengo otra variable acá. Digamos que en eso difiere con el ejemplo que hicimos anteriormente. Entonces establezco las dos respuestas, ¿cierto? Esta que será la positiva, ¿sí? Y esta que será la negativa, que la colocamos dentro de paréntesis y le colocamos el signo negativo. Vamos a verlo acá, a ver si se puede ver un poquito más grande. Acá.
¿Listo? Entonces lo resolvemos como pues una desigualdad común y corriente. Dejamos a un lado el signo de desigualdad los valores que tienen X y al otro lado los números que son constantes. Entonces menos 8X, ese está restando, pasa a sumar. Y el menos 4 está restando, pues lo pasamos aquí a sumar, nos queda positivo. Entonces menos 8 más 2 nos dará menos 6X mayor que 4, ¿sí? Y este 6 está negativo y voy a pasarlo a dividir al otro lado, ¿cierto? Entonces nos queda, tenemos necesariamente que cambiar el signo de desigualdad, está mayor que, nos quedaría menor que. Este signo de acá, lo mismo que en el ejemplo anterior, pues nos está afectando obviamente toda la fracción, entonces pues lo dejamos aquí como signo de la fracción y nos da menos 4/6. Simplificamos, pues cada vez que sea posible, ¿cierto? Y obtenemos X menor que 2/3. Si divido 2 entre 3, pues me da 0,66. Muchas veces es más fácil para ubicarse uno dentro de la recta numérica hacer la división, ¿sí? Cuando hacemos la división, entonces pues generalmente es más fácil pues para ubicarlo. Entonces aquí nos quedan los X menores que menos 0,66. Y aquí al otro lado, entonces lo mismo, lo primero que vamos a hacer es multiplicar el signo que está fuera del paréntesis, menos por menos más, nos queda el 4 positivo, menos por menos más, el 8X también me queda positivo. Pasamos a el lado izquierdo todos los términos que tienen X, entonces 8X más 2X, y al otro lado los que no. 4 está positivo, lo pasamos negativo, nos queda 8 más 2, 10X, mayor que menos 4. Y finalmente el 10 está multiplicando la X, lo pasamos a dividir. No hay cambio de signo porque no estoy dividiendo por número negativo, ¿cierto? El 10 es positivo. Y nos quedaría, bueno, acá simplificamos, mitad de 4, 2, mitad de 10, 5. Entonces serían las X mayor que menos 2/5. Y dividimos 2 entre 5, nos da 0,4 negativo. Aquí entonces lo siguiente que hacemos es representar, digamos, las soluciones. Entonces los X menores que menos 0,66 o que menos 2/3, aquí está. Entonces, pues serán todos los números que vengan desde aquí hasta menos infinito, ¿cierto? Desde menos infinito hasta menos 2,3, aquí está la primera parte. Y la segunda parte son los X mayores que menos 0,4, ¿cierto? Entonces será todos los números desde menos 0,4 hasta más infinito. ¿Listo? Como estamos hablando de menor que, pues estamos hablando de unión entre los dos. ¿Listo? Y aquí entonces pues establecemos la operación. ¿Sí? Entonces estamos hablando de signo mayor que, entonces hablamos de la unión entre los dos intervalos. Y aquí pues en notación de conjuntos, pues será las X menores que menos 2/3 unido con las X mayores de menos 2/5. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Creo que no entendí bien lo de Sí, la está unión. claro. Ok. Bueno, entonces mira, lo primero que hacemos es establecer las dos posibilidades, ¿cierto? Listo, establezco las dos posibilidades. Hago la representación gráfica, normal, la representación gráfica. Ahora, hay dos posibilidades, solamente dos. O haces unión o haces intersección entre las dos respuestas que te van a dar, ¿sí? Solamente esas dos. ¿Cómo sabes si haces unión o haces intersección? Pues miras el signo que tienes acá. Si el signo es mayor que, siempre vas a hacer la unión entre las dos respuestas, ¿sí? Siempre que el signo sea mayor, va a ser la unión. Y siempre que el signo sea menor, vas a hablar de la intersección entre las dos respuestas. ¿De acuerdo? Pues eso lo miramos por aquí. Se me pasó. Lo habíamos visto acá, mira. Si estamos hablando de menor, estamos hablando de intersección, ¿sí? Y si estamos hablando de mayor, pues estamos hablando de unión. Ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces miremos otro ejemplo. Miremos el ejemplo de acá, este ejemplo.
Entonces tenemos, pues, ¿cuál es la diferencia con los otros? Solamente que tenemos ya aquí una fracción, pero es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, establezco la parte positiva, digamos, y la parte negativa, ¿sí? Bueno, aquí en la parte positiva, entonces el 3 está dividiendo, lo paso aquí a multiplicar. Me queda 3 por 5, 15, y 5x menos 4, el 4 está restando, lo paso a sumar. Me quedará 5x menor que 19, me sigue quedando el 5 está positivo, entonces no altero este. Entonces me queda x menor que 19 quintos, y 19 quintos nos da 3,8. Si yo divido 19 entre 5, obtengo 3,8, ¿sí? En la parte negativa, entonces, pues todo el valor nos va a representar un valor negativo, ¿sí? Todo. Pero para que todo me represente un valor negativo, el resultado de arriba o es negativo o el resultado de abajo es negativo, ¿sí? ¿Sí está claro? O sea, es como si yo voy a colocarlo aquí. A ver. Vamos a tratar de... establecer este de aquí, pues un poquito antes, ¿sí? Y la idea es tener un paréntesis que abarque toda la fracción, ¿cierto? Entonces iría desde 5x menos 4 y bajaría hasta 3, pero me toca cogerlo como desde por acá. Bueno, vamos a coger estos. ¿Sí? Entonces vamos a coger todo el término que se encuentra dentro del valor absoluto y todo ese tiene signo negativo, completo, signo negativo. Pero pues cuando ya lo vamos a resolver, entonces ese signo negativo pues se lo vamos a aplicar generalmente a la parte de arriba, ¿sí? No se lo puedo aplicar a la parte de arriba y a la parte de abajo, porque si lo aplico a la parte de arriba y a la parte de abajo estoy alterando la fracción y el resultado final sería positivo. Entonces, pues se lo podemos aplicar o al numerador o al denominador. Habitualmente lo vamos a aplicar al numerador, pero si lo quiero aplicar al denominador, pues tengo que tener exactamente el mismo resultado, ¿ok? Entonces, por eso el signo lo estamos aplicando al numerador. Bueno, entonces menos por más menos, me queda menos 5x, menos por menos más 4. Vamos aquí que se ve un poquito mejor. Entonces nos quedaría menos 5x más 4 menor que, y pues el 3 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, entonces nos dará 15, ¿cierto? Dejamos al lado izquierdo los que tienen x y al lado derecho pues los términos que no tienen x, entonces nos quedaría 15, el 4 está sumando, pasa a restar, y finalmente pues el menos 5 que está multiplicando la x lo pasamos a dividir, como está pasando a dividir y es un número negativo, invertimos el signo de la desigualdad y obtenemos x mayor que menos 11 quintos. Sí, exactamente la misma circunstancia del signo que me preguntaban anteriormente. Y pues 11 dividido entre 5 nos dará 2,2, menos 2,2. ¿Listo? Miramos que estamos hablando de un signo menor que, entonces necesariamente si es menor que, estamos hablando de intersección entre las dos respuestas, ¿sí? Entonces, pues ubicamos los dos segmentos de respuesta. Entonces, x menores que 3,8, entonces los menores que 3,8, y los x mayores que menos 2,2, entonces los x mayores que menos 2,2, ¿cierto?
Y ya, entonces acá, pues es la intersección entre esos dos valores. Entonces será el intervalo entre menos 2,2 hasta 3,8. Aquí tenemos intervalos abiertos porque pues todo el tiempo estamos hablando de que no está incluida pues la respuesta, ¿no? No es menor o igual. Y acá pues en notación de conjuntos. Entonces será las x mayores que menos 2,2 y menores que menos 3,8. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O está claro? Bueno, y acá, ¿El intervalo va a ser abierto? señora, que si siempre el intervalo va a ser abierto, no. Acá, en este caso es abierto porque el signo que tienes es menor, pero si tienes menor o igual, pues necesariamente aquí será menor o igual y aquí también. Y pues el valor estará incluido dentro de la respuesta y el intervalo será cerrado. Es decir, depende cómo tengas planteado el ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos a mirar este último ejemplo de acá. Entonces, exactamente lo mismo, tomo la parte positiva, la parte negativa, efectuamos las operaciones, el 6 pues pasa al otro lado, aquí invertimos el signo porque vamos a dividir por un valor negativo, ¿cierto? Entonces me queda menos 10 porque tiene signo desde acá, 4 más 6, 10, negativo, y este menos 2 se va con todo su signo, entonces me queda menos por menos más, me queda positivo, ¿sí? Listo. Y en la parte negativa, entonces multiplico el menos pues por todo lo que se encuentra dentro del paréntesis, me queda menos 6, menos por menos más, 2x. Y acá, entonces, tenemos x menor que menos 4, ese se está restando, pasa a sumar, 6 menos 4, 2. Y luego el 2 que está multiplicando la x lo pasamos a dividir. Entonces 2 dividido entre 2 nos da 1. ¿Listo? Ahora miramos, como es menor, estamos hablando de intersección entre las dos respuestas, ¿sí? Entonces, en la intersección, pues, simplemente sabemos que aquí, pues, no existe ningún valor que, pues, sea, ningún valor que corresponda, pues, a las dos respuestas al mismo tiempo. Por eso la respuesta es 0. Entonces, desde cuenta aquí estamos corroborando otra vez pues lo que habíamos visto pues anteriormente. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? Ok. Aquí tenemos un ejemplo pues de una aplicación de valor absoluto muy simple. Entonces vamos a leer el problema. Dice, en una fábrica de cuadernos se forma una comisión de control de calidad. Pues en una encuesta se detectó que los consumidores opinan que el papel es bueno, pero el tamaño de los cuadernos no es uniforme. Unos son más anchos que otros. El ancho requerido es 21,5 y un cuaderno pasará el control de calidad si el error es de a lo más 0,04 centímetros. ¿Qué anchos pueden tener los cuadernos que hayan aprobado el control de calidad? Bueno. Entonces, primero, pues control de calidad lo que hace es establecer cuáles productos pueden salir de la fábrica para ser vendidos y cuáles no. Y la mayoría de fábricas pues tienen ese proceso de control de calidad, las fábricas de lácteos, de cuadernos en este caso, etc. Y esas, digamos que el control de calidad establece unos estándares, es decir, puede ser un poquito por arriba o un poquito por abajo del valor establecido, ¿sí? Por ejemplo, si tiene que establecer, por decir, un empaque de algún producto que vaya a ir con 250 gramos, ellos pueden establecer que pueda salir de la fábrica el que pese 255 gramos o 245 gramos, ¿sí? Que son valores pues como muy cercanos al valor establecido. En este caso estamos hablando de cuadernos y nos están diciendo que el tamaño del cuaderno a veces no sale uniforme. Digamos que las personas de control de calidad establecen que el mayor error permitido va a ser 0,04, es decir, 25 más 0,04 o 25 menos 0,04. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué anchos pueden tener los cuadernos que hayan aprobado el control de calidad?
Entonces, pues es lo mismo, establecemos, digamos que las dos posibilidades. Aquí lo estamos colocando pues en valor absoluto, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de una medida, entonces la medida de un cuaderno pues no puede darnos un valor negativo, ¿cierto? Entonces el primer valor será x menos 21,5, debe ser menor que 0,04. X, ¿qué es? Es la medida específica de un cuaderno que ellos tomen al azar, es decir, por eso es una variable, ¿no? Es la medida de cualquier cuaderno. Y si yo le resto a eso el 21,5, pues debe darme un valor menor a 0,04, ¿sí? Entonces este sería, pues digamos, como el valor positivo. Y también podemos encontrar el valor negativo. A esa medida le resto 21,5, entonces me dará pues la suma de los dos valores, ¿cierto? Y debe ser un valor menor que 0,04, ¿sí? Entonces, acá, pues al restarle, pues lo que hacemos es establecer, pues básicamente el procedimiento normal. El 21,5 está restando, lo pasamos a sumar y nos queda los x menores que 21,54, ¿sí? Y aquí en el otro lado, pues hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos el signo que está antes del paréntesis, menos x, menos por menos más, 21,5 menor o igual que 0,04, despejamos la x, ¿cierto? El 25 está sumando, pasa a restar, y aquí finalmente el menos 1 que acompaña la x nos pasa aquí a dividir el valor y nos queda un valor positivo, ¿cierto? Porque menos y el menos de acá nos daría menos por menos más, 21,46. Este estaba aquí con signo menor que, entonces acá pues necesariamente me va a cambiar el signo, ¿sí? Como estamos hablando de menor, que fue la desigualdad que establecimos, porque la diferencia entre el cuaderno que yo mida y pues el valor que debe ser menor de 0,04, por eso establecimos el signo menor, y sabemos que si hablamos de menor estamos hablando de intersección, entonces pues establecemos la intersección entre los dos intervalos que establecimos, ¿sí? Entonces, un cuaderno pasa el control de calidad si el ancho estará entre 21,46 y 21,54. Cualquier cuaderno que tenga esas medidas, pues puede pasar y ser vendido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, y esta pues básicamente es la actividad que se dejó. No les dejé ningún problema, pues está, realmente creo que es bastante fácil. La idea es que cada uno de ustedes intente resolverla. Todo está dentro de lo que acabamos de ver. Creo que lo único, digamos, extraño aquí es este símbolo que aparece acá, ¿sí? Y pues para resolverlo, pues lo único que tendría que hacerlo, pues será reemplazar el pi por el valor que corresponde, que todos pues lo conocen, ¿cierto? Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta. O todo ya está claro. Todo está claro. ¿Sí? ¿Para todos? Sí, señora, está claro. Sí, claro. Sí, profe. Como se dan cuenta, es muy sencillo y pues básicamente hemos ido como poco a poco en los temas, como pues lentamente para que no nos vayamos a perder. Y lo importante pues es eso, ¿no? Seguir el proceso secuencial, porque si de pronto no hicieron lo anterior, pues podría entender que en este momento estén perdidos. Entonces sí es necesario paso a paso. Y dense cuenta que desde que iniciamos el curso hasta ahorita todavía estamos hablando de unión e intersección. Entonces son cosas que pues, por eso siempre les he dicho que la matemática es acumulativa. Entonces pues es importante cada paso para que uno pueda como tener las bases y ir acumulando el poquito adicional que se va viendo, ¿sí? Entonces pues igual cualquier duda pues ahí está el grupo de Facebook. Puede intentar publicar el video también ahí, pues para las personas que no pudieron pues participar hoy.
Ya con esta nota, digamos, terminamos las notas de segundo periodo, entonces quedamos con 3 guías, pues ya ustedes saben quién las presentó, quién no. Para esta guía tienen plazo máximo hasta el 5 de junio, o sea, el próximo viernes creo que es. Profe, Y ya con eso pues terminaríamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? profe, sí, es que te iba a decir que, mira que en el anterior taller, que fue el último que iniciamos, En el no me anterior, apareció el punto. ¿se escucha? Dime otra vez, por favor. Que en el último que presentamos hasta el 25 de mayo, no me aparecía el segundo punto. ¿No te aparecía el segundo punto? ¿En dónde? ¿O dónde? Señora, que no te escuché. ¿No te aparecía en dónde? ¿Al abrir la guía o cómo? Sí, al abrir la guía, no me aparecía el segundo punto, que tocaba resolver los problemas. Pues no sé, tocaría Lo revisar. cual tiene esa información. Ya, ok. Pues si quieres, me contactas si algo te envío la guía, pues por correo, por WhatsApp. Ay, listo, profesor. ¿Listo? Gracias. ¿Algo más? ¿Algo adicional? ¿O todo está claro, chicos? Bueno, entonces vamos a dejar por ahí, los dejo descansar. Cuídense mucho, quédense en casa.